Esta semana, se lo hemos contado esta semana pasada, se lo contábamos aquí en nuestros repasos de noticias y les hablábamos de que en la cueva del Mirón, en Ramales de la Victoria, de donde salió la Dama Roja, bueno, pues ahora resulta que se ha encontrado restos de ADN en el sedimento de la cueva y esto ha servido para averiguar un montón de cosas. Para ponerlo negro sobre blanco, para pasar los apuntes a limpio, nosotros hemos invitado y además ha aceptado, y es una maravilla tenerle aquí, pues al catedrático en prehistoria de la Universidad de Cantabria, a Manuel González. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y la persona que lleva también trabajando en esta cueva es del año 96, ¿no? Desde el año 96. Empezamos con mi colega Lorenz Strauss de la Universidad de Nuevo México. Ahora ya los dos hemos dado un paso atrás, nos quitamos de primera fila, ya hay la generación joven, ya es la que a partir de ahora dirige la excavación y la que son los responsables de ello, pero seguimos ahí apoyando todo el desarrollo de la investigación. Bueno, algo habrás hecho tú también, que en las publicaciones que se han hecho a raíz del tratamiento de este ADN, ahí estás tú también. O sea que algo harás, lo dirigirán otros ahora las excavaciones, pero algo estarás haciendo. A ver, ¿qué se ha encontrado? Cuando decimos restos de ADN, ¿qué es? Bueno, en este caso en concreto, hasta ahora siempre pensábamos que el ADN de humanos, de animales y demás, era algo que había que recuperar de los huesos o de tejidos cuando es un muerto reciente, o de los huesos, como en este caso, gente o bichos que se han muerto en el pasado remoto como estos, pero desde hace unos años se empezó a intentar recuperar ADN del sedimento de los yacimientos, en las cuevas, que conservan muy bien, en algunos casos como el Mirón, excepcionalmente bien el ADN, porque claro, hay animales que vienen, que la gente los caza, se los come, se acaban pudriendo ahí los restos de carne y demás. Claro, eso es materia orgánica. Hay animales que frecuentan la cueva, que son animales que usan la cueva como madriguera, pues lobos, zorros, hienas, en el caso este que sabemos aquí, leopardos, que van ocasionalmente a la cueva y lo mismo. Esos bichos a veces se mueren ahí, otras veces orinan, defecan, hacen de todo por la cueva. Claro, todo eso contiene ADN. Y hasta ahora se pensaba que eso era imposible de recuperar, pero con las nuevas técnicas de recuperación de ADN antiguo, ahora se está consiguiendo identificar ese ADN que proviene de ese tipo de residuos en la cueva, que no sin falta de huesos. Claro, eso ha abierto un campo enorme, porque muchos de esos animales, sobre todo los carnívoros que mencionaba, normalmente no se mueren en las cuevas, no son bichos que cacen para comérselos, entonces muchos de ellos no dejan huesos en las cuevas. Sin embargo, ahora sabemos que han estado allí, que han vivido allí, a través del ADN que queda en el sedimento, y eso es lo que nos abre, es una ventana a ver cómo era el medio ambiente del pasado, que está siendo realmente una sorpresa absoluta. Este estudio ha servido, me corriges si me equivoco, que seguramente me equivoco, este estudio ha servido para demostrar que había población, tanto humana como animal, asentada en esta zona, en la península, y bueno, sobre todo en esta parte, en la vertiente cantábrica. Hace 25.000 años, sí, hablamos, ¿no? La edad del hielo. Hace pues unos 20-25.000 años. 20-25.000, solo hay 5.000 de diferencia. Bueno, sí, por ahí, más o menos, para entendernos. Sobre todo el periodo solutrense, que esos son unos 21.000, 25.000 años, en números redondos. Pues sabemos que había gente, porque hay restos de la industria lítica, además. Lo que pasa, lo que no sabíamos era quiénes eran. Ya del Magdaleniense, con la Dama Roja aquí, otros restos de otros puntos de Europa, teníamos más idea. Curiosamente, del periodo anterior del Gravetiense, que es inmediatamente antes y en los inicios del máximo glaciar, también hay muchos enterramientos por toda Europa. En la península ibérica hay uno en Portugal, en Francia hay varios, en Italia, en los Balcanes, en Europa Oriental, hay enterramientos del periodo Gravetiense. Pero del Solutrense, el periodo es intermedio. Prácticamente en toda Europa no hay ningún enterramiento que podamos definir como tal, como un enterramiento ritual, y muy pocos restos humanos. Ya el año pasado hubo un primer hallazgo importante, que es revisando restos de una excavación de años atrás en una cueva de Granada, en la cueva de Malalmuerzo, aparecieron restos humanos de ese periodo que se pudieron secuenciar,
y lo que mostraban era y también un pequeño fragmento de las excavaciones que hicieron el equipo también de Lawrence Strauss, otro colega americano, Jeff Clark y yo, en la Cueva de la Riera en los años 70, a finales de los 70, había aparecido un pequeño fragmento de un cráneo en el Solutrense, también se pudo recuperar en muy mal estado el ADN, pero algo se pudo recuperar, que mostraban que era un tipo de población. Era la primera vez que teníamos información de gente del Solutrense como grupo genético que emparentaba con las poblaciones más antiguas del Paleolítico Superior europeo. Eso en aquel momento era interesante porque permitía verificar una cosa que ya sabíamos, por ejemplo, en el Mirón, para los salmones, para los venados, para otra serie de animales, que las penínsulas del sur de Europa, o sea, Italia, la península ibérica, la península balcánica, en el máximo del hielo, cuando los hielos avanzaron en todo el norte de Europa, había sido el refugio de poblaciones de humanos y de animales. Esto confirmaba que había sido refugio de humanos, y ahora en el Mirón la sorpresa es que en los niveles del Solutrense ha aparecido ADN prácticamente en todos ellos, que es una pequeña serie de niveles arqueológicos que corresponden a varios individuos diferentes, y que coinciden con ese mismo grupo mitocondrial de esa población de lo que llaman los genéticos del grupo de Fournol, que habían mal almuerzo en la red. O sea que eso lo que quiere decir es que aquí en el máximo glaciar había una población que persistía desde momentos antiguos y que posiblemente su presencia tiene que ver con esa migración hacia la península ibérica. ¿Qué bichos había aquí hace 25.000 años? Bueno, pues había muchos de los que hay ahora. En ese máximo glaciar el tema, más que del frío absoluto, aquí nunca hizo un frío extremo, no quiero decir el máximo glaciar aquí que fuera la Antártida, vamos, pero bueno... Pero me has explicado que el hielo estaba muy cerca. No, los hielos estaban al norte de Londres, por ejemplo, en el máximo glaciar, toda Escandinavia está abajo de los hielos, Dinamarca, las penínsulas, todo el conjunto estaba todo eso a hielo, y luego la zona... ¿Eso que influye aquí? Esta es una zona muy abrigada, oceánica, muy influida por el océano, entonces siempre es más templado. Eso significa que la vegetación se redujo mucho. Hemos publicado otro artículo ahora, una revista de Menor Rumbrón, pero muy interesante, del desarrollo de la vegetación, y otro indicador climático muy bueno, que son los bichos pequeños, los ratones, musarañas y demás, la microfauna, a lo largo de ese archivo que es el Mirón, que es un lujo de 40.000 años de duración de ocupación de la cueva. Y lo que nos muestra es que ahí la vegetación cambia, la vegetación se reduce mucho, la vegetación arbórea. Claro, ¿qué no hay? Pues todos los animales que habitualmente son más comunes en un bosque más o menos cerrado. No hay jabalís, no hay corzos, no hay ese tipo de bichos, más que por un tema templado de vegetación. En esa época que hay en el Mirón, pues mucha cabra montés, hay ciervo, porque se mantienen los ciervos en menos cantidad. Y la sorpresa fue que aparecen toda una serie de animales que seguramente usarían la cueva no en conjunto con los humanos, lo que son los carnívoros, pero sabemos que en algunos momentos de esa secuencia antigua del Mirón había hiena, había leopardo, había aparecido en unas excavaciones antiguas y en nuestras excavaciones, en ese sondeo que se mostró, restos de león de las cavernas, aparecen restos de mamut. No quiere decir que el mamut anda pasando por la cueva, pero quiere decir que posiblemente la gente cazó un mamut y se llevó parte de la carne a la cueva. El mamut sí que es probable que se lo comían. Sí, ese sí. Las hienas no, las hienas no. Hay toda serie de carnívoros más pequeños. Una sorpresa es que aparecen varios de esos niveles, una especie de cánido, una especie de perro salvaje, el cuón alpino, que hasta ahora era muy poco conocido por restos físicos en los yacimientos, y que aparecen en toda una serie de estos niveles. Eso es muy interesante. ¿Por qué no había restos de esos animales? Porque no viven en las cuevas habitualmente, porque no mueren en las cuevas. Entonces, claro, no son comidos habitualmente. No son comidos por la gente no se come sus carnívoros habitualmente. Entonces era raro encontrar, era muy raro, había alguno en el País Vasco y demás. Es una sorpresa encontrarlo, esa especie de perro salvaje a lo largo, un cánido pariente del lobo, del perro y demás. Y eso ha sido una de las cosas que más les ha interesado a los expertos en fauna. O sea, de todo lo que se ha hallado, que ha sido mucho, una de las cosas que más les ha llamado la atención o que más relevancia tiene es eso, el probar que por ejemplo, aquí había el cuón salvaje, ¿lo has llamado? El cuón alpino. El cuón alpino.
te voy a comentar una cosa que es una tontería, te lo he dicho antes también fuera de cámara, pero yo creo que igual hay más gente que le pasa igual que a mí en casa. Yo pienso en la edad del hielo y lo que pienso es que todos los animales eran diferentes a los de hoy en día. O sea, pues un mamut, un perro salvaje, pero has hablado de un leopardo como el que yo conozco ahora. Pues el leopardo, lo que llaman el leopardo de las cavernas, que son bichos que habitan, anidan, entre comillas, en cuevas, tienen ahí sus madrigueras, cosas así, son leopardos parecidos a los de... Una hiena parecida a una hiena. Claro, el león de las cavernas lo mismo, el león de las cavernas era un bicho, para dar una idea, mucho mayor que un león actual. Las hienas, la hiena de las cavernas, que no es la hiena africana que va corriendo por ahí, lo mismo, eran hienas de un porte relativo, no son las hienas gigantes, por así decirlo, que hay en momentos muy antiguos de la prehistoria, pero son hienas que ahora no se nos ocurre ver una hiena. Aparecen animales que en el Mirón no ha aparecido de eso ninguno, pero en otros yacimientos, por ejemplo en cuevas trampa, en Asturias se han excavado varias de ellas, es muy interesante, es frecuente encontrar en cuevas donde han caído naturalmente los animales, por ejemplo el rinoceronte lanudo. Hay toda una serie de fauna adaptada especialmente a esa época. Pero los animales, el resto de los animales que conocemos también. Hay los carnívoros habituales, el lobo, el zorro, el cuón, que casi no lo conocíamos hasta ahora. Sigue habiendo ciervos, menos que en otros momentos, sigue habiendo la cabra montés, porque es un animal que en sitios donde haya roquedo y tal, habita sin problema. ¿Qué falta? Pues faltan los bichos que dependen mucho para vivir del bosque, el corzo, el jabalí y demás. Pero claro, las extinciones en esa época no son radicales. Lo que ocurre, hay desplazamientos de esa fauna que se van a otro sitio, cuando mejora el clima vuelven. Entonces, bueno, varía la composición, pero bueno... ¿Sabemos más, por ejemplo, de esa época de los humanos que de los animales? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que reseñáis en este estudio, o que nos hemos entendido los periodistas, es que de algunos animales es muy difícil tener restos fósiles, sin embargo, de los humanos quizá es más sencillo, no digo que abunden, pero es más fácil, ¿no? Bueno, en general, en el Paleolítico los restos humanos son muy escasos. ¿No había rito de enterramiento en esa época o no se conoce? Bueno, en el caso de la Dama Roja lo sabemos, la Dama Roja está enterrada con un tipo de ritual donde, ya comentamos aquí alguna vez, con el ocre y Santoña. La cosa replegada, además, que aparece en Francia, hay 3 o 4 casos muy similares de la misma época. En momentos antiguos del Paleolítico Superior, en Francia, en Portugal, en la península no hay ninguno. En el Gravetiense aparecen enterramientos, en los Balcanes, en Europa Oriental, más que en los Balcanes, en Europa Oriental, aparecen en Italia, aparecen en Francia, enterramientos de este tipo. Pero siempre estamos hablando de unos cuantos. Hay casos excepcionales, Dolní Stonice y otros sitios en Moravia, en la zona en Ucrania, en yacimientos de estos de las zonas estas de Europa Oriental, que hay hábitats a aire libre y cementerios, entre comillas, porque nunca son centenares de tumbas, pero a veces hay incluso una veintena de ellas al aire libre, cerca de los poblados, donde aparecen los enterramientos. Pero en la mayor parte de las cuevas y demás son muy raros los restos humanos, muy escasos. ¿Cómo se hacen estas investigaciones? Me explico. El grupo, por ejemplo, que excava en la cueva del Mirón y que hace esos trabajos, ¿cómo lo hace? ¿Con qué financiación? Bueno, nosotros la financiación para las excavaciones básicamente viene de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, desde hace ya bastantes años, que es la que financia las campañas de nuestro proyecto en el Asón, que son la Cueva de la Chora en Boto y la Cueva del Mirón en Ramales. Esa es la financiación de lo que es el trabajo de excavación. Y de algunas de las analíticas básicas, las dataciones de carbono 14, cosas de estas. Pero luego la ventaja que tiene un archivo tan bueno como el Mirón, como decía antes, ese archivo de 40.000 años... Claro, es que el Mirón vale para todo. Claro, viene mucha gente que le interesa, como ha sido este grupo de Viena, les interesa información y tal, pues saben que en el Mirón tienen garantizado que es un yacimiento bien excavado en fecha reciente, que tiene una secuencia larga, que está muy bien publicado y que hay muchos datos para contrastar esa información. En este momento, el proyecto nuestro de la Cueva del Mirón, llevamos más de 180 publicaciones científicas
la mayoría en revistas internacionales, y por lo tanto es un yacimiento que se conoce muy bien, y la gente, cuando el tema que empezamos hace muchos años con el ADN de salmones, bueno, preguntaron, ¿ahí aparecen restos de peces porque tenemos un proyecto tal? Bueno, pues sí, el de los venados que comentaba hacia 2002-2004, lo mismo, pues. Entonces, gente que está trabajando a escala de proyectos europeos y proyectos importantes internacionales, les interesa ver qué información pueden obtener para su trabajo. Claro, eso supone que nosotros nos hacen esos grupos, todos esos análisis, que es información que revierte en nuestro beneficio. Porque investigan en nuestra cueva, por así decirlo. En nuestra cueva. Yo, por ejemplo, este estudio que se ha publicado ahora, de que el principal investigador, el principal firmante del artículo, Pérez Gelabert, que es un postdoctoral que está en la Universidad de Viena, y su jefe de grupo en Viena, Ron Pinhasi, ya se habían puesto en contacto antes con nosotros para tener información de las condiciones del yacimiento, si se podría muestrar y detrás. Bueno, cuando vinieron a mostrar, no suponíamos que esto iba a dar el resultado que ha dado. No, porque no esperas una técnica nueva, que quieren buscar un yacimiento, y por eso os enteramos, un yacimiento que tenga ese periodo. Nosotros hay una zona de la cueva que teníamos ese periodo antiguo. Un sitio que esté bien excavado, reciente, que haya buena información complementaria, para no perder tiempo bueno, pues eso está. Entonces vienen aquí, pues se encuentran con la sorpresa que ha permitido que previamente publicaran un artículo metodológico de todo el procedimiento que ha permitido obtener toda esta riqueza de ADN del sedimento. Y bueno, pues a partir de ese primer artículo y del resultado de la investigación del Mirón, este investigador hizo una propuesta al Consorcio Europeo de Investigación y le acaban de dar 1,5 millones de euros para su investigación, en la que en el origen y en el desarrollo futuro van a seguir trabajando en el Mirón y ahora ya añadiendo más yacimientos. Entonces, un poco por eso es importante la cueva. Claro, es que iba a preguntar una tontería, ¿qué sorpresas nos puede dar la cueva del Mirón? Pues si son sorpresas, ¿nos puede seguir dando mucha información si sigue habiendo trabajos en ella? Sí, en este momento yo espero que el joven equipo, cuando digo joven equipo, digo investigadores que ya están más o menos consolidados en la Universidad de Cantabria, gente que lleva más de 20 años trabajando en el Mirón, que son jóvenes, pero ya no son, cuando digo jóvenes no son de 20 años, son gente que con 20 años empezó a excavar en el Mirón, y estamos hablando de año 2000, 1998-2000, los responsables de ahora del desarrollo de la excavación, Igor Gutiérrez Zugasti, laredano por cierto, David Cuenca, son los que van a seguir con este proyecto en el Asón, Ana Belén Marín, que es la que lleva toda la parte de los estudios de fauna, es la base de su laboratorio, tesis doctorales que hemos codirigido de investigadores sobre el tema del Mirón. Es decir, hay un núcleo aquí de la Universidad de Cantabria que permite mirar el futuro. Si seguimos manteniendo la posibilidad de trabajar adecuadamente, pues yo creo que hay un futuro muy amplio. Porque claro, cada vez, esto que hablamos ahora del ADN del sedimento, hace 5 años era fantasía. Estoy hablando de hace 5 años para acá. Empezaron obteniendo algún resultado de estos grupos, por ejemplo, en Atapuerca, hace unos pocos años, que se encontraron con que en una de las galerías, la galería de las estatuas, consiguieron recuperar ADN mitocondrial del sedimento y eran ADN de neandertales. Estamos hablando de cosas de los últimos 5 años. El Mirón tiene esas secuencias, ese archivo donde cualquiera que venga puede buscar allí qué periodo me interesa. Bueno, pues aquí son estos niveles. Esto está aquí. Los materiales están todos en el Museo de Prehistoria, que alguien que quiera investigar sobre esto pues puede acceder a esos materiales en el museo. Es decir, ese futuro, aparte de lo que vayamos encontrando en las nuevas excavaciones. O sea que ahí hay un futuro a largo plazo. Un caso curioso que no es que tenga una especial relevancia tal, hace 2 años nada más, se publicó un artículo buscando con un software nuevo, porque esto del ADN mucho es bioinformática, es cálculo, comparación, estadística avanzada, rastrearon todo el registro de ADN que hay hasta fechas recientes, relativamente históricas, buscando posibles relaciones de parentesco entre los progenitores de esos individuos del que tenían ADN. Claro, todas estas bases de datos
humanas, de ADN humano, toda la secuencia genética, todo esto pasa a bancos de datos de acceso libre a escala mundial. Entonces esos investigadores se encontraron, revisando la secuencia del pasado, que la dama roja del Mirón, sus padres eran primos. Entonces, es uno de los casos que iban buscando eso, iban buscando progenitores en todas las culturas antiguas, hasta hace 4 días, hasta el siglo XX prácticamente, o poco más, donde ha habido una movilidad más generalizada en todos los pueblos, en eso y tal. A ver, si no tenías primos en el pueblo, eras primo de los del pueblo de al lado, porque el ámbito... Hasta hace 3 días eso pasaba el ámbito de relación era ese, pues eso fueron rastreando hacia atrás. Hay casos en Siberia hace 45.000 años, no sé qué, y la dama roja, por ejemplo, sus padres eran primos. Yo pensé que de la dama roja ya se había contado todo. No, y por eso, no, pero pongo ese ejemplo por lo que me has preguntado. Es decir, ¿cuál es el futuro? No sabemos. No sabemos, pero claro. como toda esa información pasa a esos bancos de datos, dentro de unos años habrá alguien que quiera buscar la correlación entre 2 partes de la secuencia genética, porque han descubierto que puede estar implicado en determinada enfermedad, pues van a rastrear toda esa base de datos con inteligencia artificial y ahí pueden encontrar. Entonces la ventaja es que eso ya queda ahí de por vida para el futuro. Manuel, como siempre, muy agradecidos de que hayas querido venir aquí esta noche y acompañarnos este ratito para hablar de nuevo de la Cueva del Mirón, que no deja de darnos noticias buenas y titulares, y que seguramente nos dará otro próximamente, así que tendremos que volverte a invitar. Esperemos, además es un gusto venir aquí, que esto es un programa serio, no vamos a cuarto milenio y cosas de esas, pero en fin, ¿no? No, de verdad que es un lujazo, porque además nos lo explicas muy bien, que lo acabamos entendiendo, y eso siempre es un placer. Gracias, Manuel. Gracias. Manuel González, catedrático de la Universidad de Cantabria, el Mirón, que nos ha vuelto a dar, o la Cueva del Mirón, que nos ha vuelto a dar información, y en este caso era ADN, que se ha encontrado y ha permitido averiguar un montón de cosas. Una pausa y ahora seguimos.